Ok, chicos, pues vamos a empezar con la parte yo creo que más importante, que es arrancar el proyecto desde cero. A mí una de las complicaciones que tuve fue que tenía mucho tiempo que no había trabajado con Unity 3D, entonces a la hora de regresar a lo que ahora es el Unity Hub o el Unity Hub, este, me costaba mucho trabajo todavía entender cómo funcionaba. Entonces voy a hacerlo desde el punto de vista del usuario que va a arrancar un proyecto completamente desde cero, perdón. ¿Sale? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Unity y esto ya tienen que haber descargado el Unity Hub, ¿no? O Unity Hub. ¿Qué es eso? Bueno, simplemente el Unity Hub lo que hace es que instala un instalador que va a permitir moverse entre diferentes versiones de Unity, ¿ok? Entonces, ya con ese controlador de versiones, pues ustedes pueden tener instalados dos, tres o cuatro o cinco, las que les quepan en su computadora, diferentes versiones de Unity. ¿Por qué? Porque hay algunos assets que funcionan bien con unas versiones y otros que funcionan mal con otras versiones. Entonces, y de hecho, Game Creator es un ejemplo de que algunas versiones no son compatibles. Por ejemplo, si tienen la versión más reciente, tiene de repente algunos detallitos. Yo aquí, por ejemplo, tengo estos proyectos que he estado trabajando ahorita y la verdad es que en la versión 2021.3.23F, ¿no? Las versiones LTS funciona bien, aunque la versión 22, la 2022, que es la más nueva, hay un problema con las variables globales. Ya luego aprenderemos qué son las variables globales, pero de una vez les aviso que estas son las versiones que voy a estar utilizando yo y creo que es la manera más viable de trabajar con este asset sin que tenga problemas de rendimiento o que sea incompatible. ¿Sale? Creamos un proyecto común y corriente. Yo voy a decir que va a ser un proyecto 3D. Que miren, les soy sincero, aquí hay muchos como arquitecturas, ¿no? Para poder trabajar, pero realmente son la misma. No se confundan, no crean que el proyecto va a ser distinto. Simplemente, pues algunas paqueterías ya vienen como predeterminadas con Unity dependiendo de cuál es el core que ocupen. Y la verdad es que para este caso con el asset que vamos a ocupar no es necesario que instalen ninguna de ellas, ¿sale? Entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar tutorial, ¿no? O curso Game Creator, ¿sale? Súper importante, chicos, es que aprendan a ocupar las nomenclaturas. Acuérdense que les voy a hacer un pequeño videito de nomenclaturas, como qué es el camel case, qué es el snake case y el slug case, pero no se los voy a subir hoy. Ese se lo subo después. Es la manera correcta de estar haciendo nomenclaturas, ¿vale? Ok, entonces le damos a crear el proyecto. Esto tiene que ver también, o la velocidad con la que se crea el proyecto tiene que ver con la velocidad de la máquina. Generalmente no es la cantidad de RAM o el tipo de procesador que tengan, sino más bien lo que crea a un proyecto, pues es literalmente se hace una carpeta y se empiezan a escribir los archivos necesarios para que esa carpeta se convierta en un proyecto de Unity. Aquí lo que probablemente sea más fácil o más rápido para crear los proyectos es qué tipo de almacenamiento tienes. Si tienes un disco duro, pues va a tardar un poquito más en crear el proyecto, ¿no? Y si tienes un State Drive o un SSD, ¿no? Aunque le conocemos luego como disco de estado sólido, no es disco, sino es dispositivo de estado sólido. Esas computadoras van a crear el proyecto muchísimo más rápido que una con un disco duro, ¿sale? También la velocidad con la que se crean esas carpetas y se copian esas carpetas va un poquito ligada con la calidad del procesamiento que tengan, ¿sale? No le estoy adelantando a los tiempos, ni voy a hacer cortes en todo ese taller, porque en muchas ocasiones, en esos pequeños cortecitos, nos perdemos de cosas que suceden sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, en esta ocasión no voy a hacer cortes para que todo lo que yo vaya haciendo lo puedan hacer también ustedes. Bueno, el proyecto ya lo tenemos aquí, es muy simple. Antes de continuar con la parte de ya de crear un personaje, les voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona
Unity o cuáles son las partes más indispensables para entender el motor de videojuegos. ¿Ok? Bueno, en la parte de aquí superior, nosotros digamos que tenemos la máquina dividida en dos partes, lo que se almacena en RAM y lo que se almacena en el disco duro o en el Solid State Drive, ¿no? En la parte de la RAM es lo que se está ejecutando en tiempo real. Todo esto, esta escena, aquí podemos ver que hay una luz direccional, podemos ver que también hay una cámara y se ve replicados del lado izquierdo. Esto que vemos aquí se le denomina escena, que es la manera visual de ver las cosas que estamos trabajando en tiempo real. Y esta parte de aquí, la de la izquierda, se llama jerarquía, ¿ok? ¿Y la jerarquía qué contiene? Pues contiene lo mismo que está en la escena principal, pero enlistado en formato textual, ¿ok? Entonces, lo más ideal, si están ustedes empezando a trabajar con Unity, pues es que seleccionan las cosas desde la jerarquía, no desde aquí en la escena, porque si nos damos cuenta, si yo estuviera como por aquí, podría estar agarrando la luz o podría estar agarrando, o si yo quisiera agarrar la cámara, pues sería un poquito complicado, ¿verdad? Y ahorita que nada más hay dos elementos en un vasto y enorme espacio gigantesco. Pero la realidad es que cuando estamos desarrollando un videojuego, suele haber momentos en los que tenemos muchísimos elementos y esos elementos, pues lamentablemente es prácticamente imposible poderlos tocar desde la escena. Entonces, para eso está la jerarquía, hay que tener mucho orden en la jerarquía, ¿verdad? Y bueno, en este caso, estas son las dos cosas que tenemos en nuestra escena. Insisto, en esta parte vamos a verlo de manera gráfica y en esta parte de manera pues textual. Si se llega a ir la luz en este momento, pues lo que sea que hayamos guardado en la escena, de hecho esta escena sí está guardada, aquí en esta parte donde dice escenas, dice Simple Scene. Esta escena hasta donde está ahorita está guardada, pero si yo vengo acá y creo un cubo, por ejemplo, y ese cubo está aquí y yo no lo guardé y de repente se nos cierra el programa sin salvar, o sea, va la luz, pues ese cubo se va a perder. Acá está curso Game Creator, lo volvemos a abrir. Esto igual tarda dependiendo de diferentes computadoras. Si tienes una computadora que no tenga pues tantos specs, obviamente va a tardar un poquito más. No te desesperes, ya una vez que abre, funciona todo correcto. Entonces, el cubo que creamos lamentablemente no se guardó porque todo esto está almacenado en RAM, no está almacenado en disco duro, mientras que la parte de aquí abajo, que es el project o el proyecto, sí está guardado en un disco duro o en un solid state drive, ¿ok? Y pues en la escena que está de ejemplo simplemente está guardada por defecto en esta carpetita que se llama escenas, ¿ok? Entonces, si nosotros venimos acá, creamos un cubo, ¿verdad? Y ahora sí, a ese cubo le damos control save, ¿verdad? Aquí control S, se va a guardar, lo mismo si vengo a file y save, se va a guardar en la escenita. Ahora sí, si se vuelve a cerrar esto, ya va a estar almacenado en disco duro, por lo tanto cuando yo lo vuelvo a abrir, pues simplemente va a aparecer correctamente y no se va a ver borrado porque ya no estaba en RAM, sino que ya bajó a el disco duro. Ahí está y tenemos el cubito funcionando perfectamente, ¿vale? Entonces, eso a grandes rasgos es lo que necesitamos entender de nuestra interfaz gráfica. De este lado también tenemos el game, que es cuando ejecutamos el juego aquí, es lo que va a renderear la cámara o cámaras principales. En este caso va a renderear lo que está en esta cámara. Aquí tenemos una pequeña previsualización. Si nosotros le damos play, pues se va a renderear lo que está viendo la cámara, ¿sale? Pero es muy sencillo de entender. De ahí en fuera, pues tenemos acá la escenita que acabamos de crear y acuérdense que tenemos shortcuts para movernos en la interfase, que sería con la letra Q, ¿verdad? Si yo acabo de presionar la letra Q, vamos a poder tener acceso a un paneo, es decir, esta especie como de manita que me va a mover para arriba y para abajo. Luego, la W, si yo presiono la tecla W, voy a tener acceso a este gizmo que es digamos que es un gizmo de posicionamiento. Vamos a tocar aquí que lo correcto es agarrarlo de acá, este cubo, y vamos a ver que esta es la transformación, es uno de los atributos que justamente voy para allá. Una vez que nosotros tenemos cualquier archivo guardado en memoria de storage o de almacenamiento masivo o en la memoria RAM, si nosotros lo tocamos se abre el inspector del lado derecho y ese inspector lo que nos permite ver son las propiedades de nuestro queridísimo modelo, objeto,
modelo 3D, luz, lo que sea que hayamos seleccionado, nos va a dar algunos atributos. En este caso, una escena es muy compleja, por lo tanto la podemos abrir y entonces es cuando la podemos ver, ¿no? Pero muchos archivos, tanto en RAM como en disco duro, en cuanto los toquemos vamos a poder ver sus atributos. En el caso de, de este cubo, pues su principal atributo es el transform, que podemos ver como la posición, la rotación y la escala. La posición la podemos mover aquí con el gizmo, ya sea desde el gizmo o la podemos mover directamente desde el vector aquí. ¿Ya vieron? Tanto Y, Z y también en X, ¿ok? La rotación la podemos mover también desde aquí, en X, Y y Z, o también podemos presionar la letra E, ¿sale? En nuestro teclado. Presionando la letra E, pues ya lo puedo mover directamente aquí, que lo correcto, en este caso, pues sí debería de ser siempre moverlo desde el transform o programáticamente. Muy rara vez, solo que sea una cosa muy pequeña, lo vamos a rotar desde aquí. Generalmente va a ser desde el transform. La scale o la escala la vamos a mover desde la letra R. Ya sea que vengamos acá y movamos una escala, ¿no? En cualquiera de sus ejes, que eso sí no está correcto. De hecho, todo, o sea, para hacer modelos desde aquí está incorrecto. Se tienen que hacer en otro programa de modelado 3D. Puede ser Maya, Blender, Rhino, cualquier programa que a ustedes les guste. Y ya se traen esos modelos. Ya trabajan con ellos aquí en Unity. Pero no traten de no escalarlos porque si los animan después va a ser un show. Créanme, se los digo, no es buena idea escalarlos aquí ni rotarlos. Pero bueno, vamos a dejarlo todo en cero para que se quede como estaba al principio, ¿vale? Y de ahí todos los objetos que puedan estar aquí tienen diferentes atributos, como la cámara tiene unos atributos muy especiales de ella misma, la luz direccional también tiene atributos especiales de ella y obviamente el cubo pues tiene sus propios atributos, ¿no? En el caso del cubo, además de la transformación que prácticamente la tiene cualquier objeto, ¿verdad? Todos comparten la transformación, exceptuando la interfaz gráfica de usuario o UI. Bueno, todos tienen su transform y en el caso de las geometrías, como este cubo, tiene el mesh filter, que es más o menos la arquitectura matemática del cubo, ¿verdad? Lo que le da la forma, la estructura al cubo. También tiene el mesh render, que es lo que nos permite ver ese cubo a través de la pantalla. Si nosotros lo apagamos, este es apagable, este no, pero este sí es apagable. El cubo sigue existiendo ahí, ¿verdad? Tiene sus mismos atributos, pero no se va a ver. ¿Por qué? Porque el render pues, nos permite vislumbrar cómo es visualmente, ¿ok? Y como último atributo de fábrica, estas figuras primigenias que ya vienen con Unity, pues está el Box Collider, que es más que nada digamos que una caja de colisiones. Muchos de ustedes la van a conocer como por ejemplo por el nombre de Hitbox, ¿no? Por la mayoría de los videojuegos como Fortnite y algunos juegos de peleas hablan sobre Hitbox, ¿no? Bueno, aquí es un Box Collider, la palabra o la clase reservada para este atributo. ¿Ok? Entonces hoy aprendimos lo que serían las particularidades más simples de la interfaz gráfica de Unity. Lo mismo, así como pudimos presionar Q para panear, W para el movimiento, E para la rotación, R para la escala y T para mover textos, que ahorita no tenemos. No es buena idea manejar objetos 3D con este gizmo de texto, pero aquí está el shortcut, ¿sale? Y por último la Y, que es una fusión pues de todas las anteriores. Esto no necesariamente lo tienen que hacer con el teclado, también pueden hacerlo a través de esta pequeña herramienta, ¿no? Que la presionamos aquí y si es lo mismo que si hubiéramos presionado la Q, aquí es lo mismo que si hubiéramos presionado la W, aquí es como si presionáramos la E, aquí es como si presionáramos la R, aquí como si presionáramos la T y por último aquí como si presionáramos la Y. ¿Sale? Entonces, esos son como que los atributos básicos de nuestra interfaz gráfica de usuario. En el siguiente tema vamos a ver cómo importar el package de Game Creator y poder empezar a trabajar con él. Disculpen que les haya grabado este video, pero puede ser que haya alumnitos o gente que quiera aprender de Game Creator y que probablemente sea su primera opción porque nunca ha trabajado con Unity. Si no, simplemente pueden pasar al siguiente video y continuar con la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente.